Le dice al Señor: heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Yo me sumo a ese llamado. Yo me sumo, Señor, a ese proyecto, a ese propósito. Pero también me sumo a ese destino. Pero también me sumo a las batallas, Señor, que hay que pelear. También me sumo, Señor, a las guerras que hay que enfrentar. ¿O no se suma a las batallas? ¿O solo quiere recoger el botín? ¿O solo quiere recoger la recompensa? Para recoger recompensa, para recoger el botín, hay que salir a la batalla. Y hay que sumarse al ejército que pelea las batallas. Amén. Demos gracias al Señor. Y honramos también este ministerio. Honramos también a los pastores, pastoras, a los ministros, ancianos, maestros, a las profetas, a evangelistas. Y le honramos también a ustedes. Dese un fuerte aplauso a usted mismo. Eso es. Así es. Así tiene que ser, familia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Tome apunte. ¿No trajo su libreta hoy? Se le quedó en casa. Solo trajo el teléfono para mirar el WhatsApp, para ver el Facebook, para ver el TikTok, las últimas noticias en el TikTok. Saque la libretita, saque el bolígrafo y tome apunte. El tema es el reino de Dios y su justicia. Vamos al libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos a abrir con este verso. Leamos, dice así: mas buscad segundamente, mas buscad últimamente, mas que sea tu última prioridad el reino de Dios. Mas buscad primeramente las cosas y el reino de Dios se va a aparecer luego. ¿No es así que dice? No. Entonces, ¿cómo dice? Y algunas cosas se te darán. Solo se te proveerá el dinero. Solo se te proveerá zapatos, la ropa, la comida, el coche, la casa, el esposo que anda buscando por ahí, la esposa que necesitas. ¿Qué andas buscando, familia, iglesia? ¿Qué andamos buscando? Pregúntese a usted mismo: ¿qué ando buscando? ¿Segura? Que andamos buscando el reino de Dios. ¿Sí? Usted sí sabe qué es el reino de Dios. ¿Y cómo se busca el reino de Dios? ¿Cómo? En oración. ¿Y cómo más se busca el reino de Dios? ¿En qué? ¿Cómo más? ¿Cómo más se busca el reino de Dios? Viendo Netflix, viendo la televisión, ¿cierto? Leyendo el horóscopo, yendo a los brujos, ¿cierto? No. Entonces, ¿cómo buscamos el reino de Dios? En medio de la oración. ¿Qué más? A través del ayuno. ¿Qué más? A través de la lectura de su palabra, a través de escuchar alabanza, a través de escuchar adoración, en el lugar secreto, buscando su presencia a través de la obediencia. ¿Sí o no? ¿Y cómo más se busca el reino de Dios? Viviendo en santidad, recibiendo al Espíritu Santo,
Ok. Pero hay una cuestión aquí. Hay un asunto aquí que tenemos que cambiar. Yo te voy a hacer una pregunta. Si dice en Romanos 14, 17. Dejemos ahí Mateo 6:33 y vamos al siguiente versículo. Romanos 14, 17 dice lo siguiente. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni ropa ni calzado. Porque el reino de Dios no es un coche, no es pedir una casa. Porque el reino de Dios no es pedir un cónyuge. Porque el reino de Dios no es solamente pedir un empleo, con un buen salario, con un buen horario. Yo sé que eso es bueno. El reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino de ¿qué? De justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Entonces por eso te pregunté, ¿qué andas buscando? Te me he dicho el reino de Dios. Cuando vamos a la presencia del Señor, ¿qué buscamos? ¿Con qué actitud nos acercamos? ¿Qué buscamos de Él? Que se nos provea nuestras necesidades. ¿A que sí? Levante la mano. Que se nos provea las necesidades, ¿cierto? Seamos sinceros. Buscamos a Dios porque tenemos necesidad. Pero ¿cuál debería ser nuestra mayor necesidad? ¿Un coche? Un coche va a traer liberación a tu vida. En un coche te vas a sanar. Recibiendo un par de zapatos nuevos vas a recibir tu sanidad. La unción del Espíritu Santo va a venir cuando recibas tu cónyuge. Nos acercamos al Señor para que Él supla nuestras necesidades, y eso es bueno. Pero como dije al principio, ¿cuántas veces le hemos buscado para suplir la necesidad que Él tiene? ¿Cuántas veces le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué necesidad tienes hoy? Yo sé que todos nos acercamos al Señor porque tenemos necesidad. Pero ¿cuántas veces le hemos preguntado al Señor, ¿qué necesidad tienes tú de mí? Dice que Él anda buscando adoradores. Primera necesidad, que le adoremos. Anda buscando intercesores. Segunda necesidad, que intercedamos por otro. ¿Qué más necesidad tiene Él de nosotros? Que le digamos, Padre, te amo. Papá, te amo. Así como usted como padre o madre le gusta que sus hijos se acerquen y le digan, papá o mamá, te amo. Papá, mamá, te quiero. Papá, mamá, te respeto. Te admiro. Eres mi ejemplo a seguir. Eres mi testimonio vivo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero seguir tus pasos. Pero yo también te quiero honrar, papá. Qué diferente sería, ¿cierto? Que suplamos las necesidades de Él. De eso se trata el reino. No es comida ni bebida. Justicia, paz y gozo. Justicia significa tener una buena y recta relación con Dios. Es lo primero que Dios demanda.
tener una buena y recta relación con Él. No solamente que nos acerquemos para pedir provisión, eso es bueno porque Él lo tiene todo, porque a Él le pertenece todo, ¿sí o no? Pero hay que cambiar el chip un poco. Tenemos que cambiar la mentalidad un poco. Y yo sé que estamos en transformación, yo sé que estamos en proceso de cambiar la mentalidad. Ese es un proceso. Y por ahí vamos todos. ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que Dios está demandando? No te acerques a mí solamente porque necesitas algo de mí. Acércate porque me necesitas a mí y yo te necesito a ti. Recuerde que la comunión con el Señor no es de una sola vía, de un solo sentido. Es una vía de doble sentido. Usted habla con Él y Él habla con usted. Nosotros hablamos con Él y Él habla con nosotros. Nosotros nos acercamos a Él demandando cosas, pero Él también demandó cosas de nosotros. ¿O nunca le ha pasado eso? ¿Nunca le ha demandado el Señor nada a usted? Levante la mano al que el Señor nunca le ha demandado nada, nunca le ha pedido nada. Levante la mano al que el Señor le ha demandado cosas. De eso se trata la relación. De eso se trata el reino de Dios y su justicia. No solamente que papá se ocupe de nosotros, sino también nosotros ocuparnos de ellos, de Él. Y la misma relación que usted y yo tengamos con el Padre Celestial, vamos a transmitir a nuestros hijos. Pero si no tenemos ese modelo, le vamos a transmitir un modelo distinto, diferente al que Dios quiere que le transmitamos. Y por eso usted y yo vemos hoy en día, ¿qué hacen los hijos con los padres que ya están mayores? ¿Qué hacen con ellos? Los abandonan, los maltratan, los deshonran, los tiran como cosas que ya no sirven. Y a veces terminan acabando con la vida de ellos. Por causa de la cultura incorrecta que les fue transmitida, de la información incorrecta que les fue transmitida a ellos. Y eso es lo que ellos tienen para dar. Pero usted y yo estamos en un sistema diferente, en un reino distinto, del cual tenemos que tomar el ejemplo de arriba e implantarlo en la tierra, en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, en los discípulos que usted y yo llevamos. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Qué dice Efesios capítulo 6 del 1 al 3? ¿Qué dice? Dice que honremos a nuestros padres para que nuestros días se alarguen sobre la tierra y seamos de bendición y seamos bendecidos para bendecir a otros. Entonces, ¿cuál es la clave para que usted y yo vivamos bien en esta tierra? Honrar a nuestros padres, pero también honrarlo a Él. Porque la honra primeramente tiene que ir para arriba y también tiene que ser hacia los lados, pero también tiene que ir hacia abajo. Entonces, estamos hablando del reino de Dios y su justicia. Y dice que luego todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, vamos a leer así. Dice, busca primeramente el reino de Dios y por causa de su justicia, todas las cosas serán provistas. Buscad primeramente el reino de Dios y por causa de su justicia y por causa de una correcta relación con Él, todas las demás cosas serán provistas. Nuevamente repito, cuando usted y yo buscamos primeramente con la actitud correcta al Señor, su reino, por causa de la justicia, por causa de nuestra correcta relación con Él, justa relación con Él, todas las demás cosas se van a añadir, se van a adherir. Y yo me he dado cuenta de esto.
¿Y cómo se busca el reino de Dios y su justicia? A través de tu servicio, a través del servicio que tú le das al Señor, a través del servicio que tú le prestas a tu hermano, a través de servir en el reino de Dios. Y si usted y yo servimos para ese reino eterno, inconmovible, de donde provienen todas las cosas, de ahí va a venir nuestra provisión. Y cuando hagamos eso, el Señor va a abrir la puerta de la provisión. Y en vez de tú trabajar 10 horas, 12 horas al día, rompiéndote el lomo por unos euros, la puerta de la provisión se va a abrir. Y el tiempo de trabajo se va a cortar y la provisión va a aumentar. ¿Le cree al Señor? Denle un fuerte aplauso a Él. Ahora mismo sabemos que estamos habitando en este mundo y servimos en el sistema. Pero como el Señor le dijo, Señor, Padre, no te pido que los quites del mundo, porque yo sé que el mundo los necesita a ellos también. Pero una cosa sí te pido, guárdalos del sistema de este mundo. Cuando Él escogió a sus 12 discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hizo Pedro? Pedro era un empresario. Tenía una flota naviera. No sé cuántos barcos tenía de pesca. Y el Señor le dijo, Pedro, sígueme. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro se echó para atrás. Pedro dijo, no, Señor, es que yo tengo una empresa y no te puedo seguir. No puedo servirte ahora. Déjame amasar unos cuantos millones más y entonces te sigo. Pedro entendió que el mejor trabajo que él podía hacer es servir al reino. Es servir al reino. Y Dios ha llamado, nos ha llamado a muchos de los que estamos aquí sentados, y aquellos que nos miran a través de las redes sociales, a través de las pantallas, del Facebook, YouTube. El Señor te está llamando y tú lo sabes. Ya el Señor te llamó y has preferido servir al sistema de este mundo. El sistema de este mundo te esclaviza, te estafa, te roba, te miente, te roba, te enferma por unos euros. Pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo. El reino de Dios es el que mejor paga, es el que mejor provee. El reino de Dios es el que mejor provee. No te estoy diciendo que dejes tu empleo tirado, que dejes tu empresa tirada, descuidada. Si tú sientes que el Señor te llamó a hacer algo, hágalo. El Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Me está entendiendo? Y el Señor le dijo a sus discípulos, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis por la comida, por la bebida, por el zapato, por la ropa y por alargar tus días? Entonces de ahí nace, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú andas buscando por ahí, lo tengo yo. Está en mis manos. Yo soy el Señor de eso. Yo soy el dueño, el amo de aquello que tú andas buscando. Dijo, busca el reino, sirve al reino, trabaja para el reino, y el reino se va a encargar de ti. Por eso dice, no es bebida ni comida, no es zapato, no es ropa, no es calzado, no es un coche, no es una casa. No, eso viene cuando usted y yo trabajamos para el reino. Cuando usted y yo servimos para el reino, eso se va a dar. Y prepárese, porque el Señor va a derramar bendición. Pero alístese para trabajar para el reino. Alístese para servir a la empresa del reino, en lo que el Señor te mande hacer.
en el llamado que el Señor te ha hecho. Dígale: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, pero para servir eficazmente al reino, para trabajar eficazmente en el reino, necesitamos algo muy importante, indispensable. Vamos a Hechos capítulo 1 versículo 8, y con este cerramos. Hechos capítulo 1 versículo 8 dijo el Señor así: primero los llamó, los entrenó, los capacitó. Donde quiera que él iba, echaba un demonio fuera. Mire, así se hace esto. Oraba por los enfermos y luego oren ustedes por ellos. Unas veces los demonios se iban, otras veces no. Unas veces los enfermos se le morían. Pero le digo, sigan, que es un entrenamiento. Los estoy capacitando. ¿Entiende aquí? Y ya habían sido sellados por el Espíritu Santo de Dios para la salvación. Pero faltaba algo muy importante, algo fundamental que usted y yo necesitamos como hijos de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a parafrasear esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el derramar del Espíritu Santo, para que me seas testigo en Madrid, en España, en Europa, en América, en África, en Asia, en Oceanía, hasta lo último de la tierra. Y para ser testigo del Señor Jesucristo tenemos que estar llenos, tenemos que estar ungidos y empoderados para ser buenos testigos. ¿Y de qué manera ser testigo? Cuando el Señor te dice: ora por un enfermo, y el enfermo se sana. Ora por aquel endemoniado, y aquel endemoniado es liberado. Resucita a los muertos, y los muertos se levantan. Ora por la bendición, y la bendición desciende. Ora por la restauración de los matrimonios, y los matrimonios se restauren. Ora por el regreso de los hijos, y los hijos retornan a casa. Ese es el reino de Dios. Tenemos que ser ungidos, tenemos que ser empoderados. Y en todas estas semanas hemos estado hablando sobre esto mismo, en una misma dirección. Tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo. Tenemos que buscar ser llenos por Él. Y si usted ve que la rayita de la batería de la unción del Espíritu Santo se le va bajando, vaya y recárguela otra vez. Así como hacemos con el teléfono móvil. Cuando vemos que nos queda ya una rayita, 10%, 15%, corremos, porque no podemos andar sin el teléfono. ¿Sí o no? ¿Cuántos dejan sus teléfonos tirados por ahí y andan todo un día sin teléfono? Levante la mano. ¿Y cuánto nos desesperamos cuando la batería se va agotando? ¿Dónde está mi cargador? El teléfono se está quedando sin batería. ¿Y tu espíritu cómo está? ¿Nuestro espíritu cómo anda? Pregúntese usted mismo: ¿cómo anda mi espíritu? ¿Cómo está mi espíritu? A punto de apagarse. A punto de apagarse. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuáles son las señales cuando usted ve que el espíritu está a punto de apagarse? Desánimo. Critica a todos. Habla negativo. Comienza a hacer lo que dejó de hacer. Comienza a pecar en lo mismo que antes pecaba. El espíritu se está apagando. La batería del espíritu se está agotando. Y necesitamos recargarnos otra vez. Y esto no es de un día.
Es cada domingo, ¿cierto? Que hay que recargar la batería. ¿No? No son los domingos nomás cuando usted viene aquí a recibir la enseñanza. ¿Cuándo es? ¿Y dónde se recarga? ¿Dónde recargamos nosotros el espíritu? ¿Dónde? Junto a la televisión. Lo conectamos ahí junto con el teléfono. ¿A que sí? Para que el espíritu se recargue otra vez. ¿O no? ¿No? Cuando vamos a trabajar. ¿No tampoco? Cuando comemos y bebemos también se recarga nuestro espíritu. Cuando nos subimos al coche, como son coches a batería, ahí también el espíritu nuestro se recarga. En la presencia del Señor, cuando leemos su palabra, cuando le damos un tiempo, cuando le preguntamos: Padre, ¿qué necesitas tú de mí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que a ti te agrada que yo haga para ti? Cuando le decimos: Señor, cuenta conmigo, pero necesito tu unción, necesito que me vuelvas a recargar, porque me estoy agotando. ¿Me está entendiendo? Como dijo el Señor, poned la mirada en las cosas de la tierra, ¿cierto? No, poned la mirada ¿dónde? En las cosas eternas. Poned la mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, ¿cierto? Y con esto nos está diciendo, no nos está diciendo que quitemos la mirada de esta tierra, no, nos está diciendo: pon tus ojos y tus oídos en el reino y tus pies en la tierra. Pon tus oídos y tus ojos en el reino. Está atento a lo que se está hablando en el reino, a lo que se está haciendo en el reino, pero con tus pies en la tierra. Pero tenemos que ir a recargarnos todos los días. Y no todos los días, no, cada momento que podamos. Cada instante que tengamos un tiempito, levante sus manos, adórelo, bendígalo, dele gracias, lea la escritura, descárguese la Biblia en audio en su teléfono. Aunque esté trabajando, usted póngalo ahí y póngase los cascos si no puede hacer bulla. Está recargando su espíritu. Y de esa manera vamos a vivir ungidos. Y en el momento que los discípulos fueron ungidos, Pedrito se levantó por ahí. En el primer discurso, en el primer discursito que dio, en el de las 9 de la mañana, como 3,000 personas se convirtieron por causa de la unción del Espíritu Santo. Tanto así que dice que a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra de Pedro, era la unción del Espíritu Santo, que aún a la sombra de Pedro estaba ungida. Y si Pedrito se sacaba la sandalia y la lanzaba por allá se levantaba un muerto. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Buscar la llenura, buscar la unción del Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad. Y el Padre está ansioso, desesperado. He dicho desesperado, como dice Joel 2:28. ¿Qué dice? En los postreros días, estos son los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, aún sobre los siervos y sobre las siervas, sobre todos yo quiero derramar mi espíritu. Pero anda buscando a adoradores, anda buscando a sus hijos que nos acerquemos con una actitud correcta para derramar su espíritu, para llenarnos hasta rebosar. ¿Me está entendiendo? Y cuando el espíritu se va apagando, el cuerpo se enferma, el alma se rompe otra vez, se quebranta. Y cuando vemos que el cuerpo se enferma, corremos nuevamente a buscar al Señor, porque necesitamos algo. Pero no permanece. Permanezca.
Si Dios te sanó, no te vayas. Sigue buscándolo. Sigue buscándolo. No abandones su presencia. ¿Me está escuchando? Y dice que Él habita con aquellos que le temen, con aquellos que le respetan, con aquellos que le valoran, con aquellos que le honran. Dice que Él honra a los que le honran. Denle un fuerte aplauso al Señor.